¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a analizar un examen de prueba del Instituto Politécnico Nacional en su versión 2019. Es decir, es un examen bastante actualizado. Cualquier duda después de la revisión del examen la pueden dejar en la parte de los comentarios. Empecemos. En este caso vamos a tener el análisis de dos lecturas. La diferencia que estas tienen con las lecturas de la UNAM es que estas son de tipo un poco más técnico, abocadas a las áreas en las que se especializa el Instituto Politécnico Nacional. La primera lectura se llama Los efectos adversos de la luz artificial por la noche. 71. Identificar la conclusión a la que llega la lectura anterior. Para ello nos vamos al párrafo de conclusión. Ya de por sí en todo el texto se habla de los efectos adversos que tienen las luces artificiales por la noche y que estos efectos adversos son alteraciones fisiológicas que traen como consecuencia el desarrollo de enfermedades. Y en este párrafo número 4 se vuelve a reiterar en ello, por lo que la respuesta correcta es C. 72. Relacionar los elementos de la estructura textual con las ideas que corresponden según la lectura anterior. Dos elementos corresponderán a la introducción y dos al desarrollo. El párrafo primero, que también podríamos llamar párrafo introductorio, debería de tener, por tanto, la información de la introducción, es decir, de dos incisos A, B, C o D. Al final de este primer párrafo se encuentra el inciso A, que encender la luz cuando ésta debe estar apagada genera una desincronización circadiana. Y justo antes de ello se explica qué son los ciclos circadianos o el sistema circadiano, como una especie de reloj biológico. Sabiendo eso, ya sabemos que 1A y 1D serían respuestas correctas. Lo único que nos quedaría sería 2B y 2C, que pertenecen efectivamente al desarrollo, por lo que la respuesta acertada es B. 73. Seleccionar el tipo de texto que corresponde a la lectura anterior. Bueno, aquí podríamos tener la duda de si es un texto argumentativo o expositivo. Siempre surge esta duda. Recuerden que la diferencia principal entre la argumentación y la exposición, es que en la argumentación se asume una postura, mientras que en la exposición no. Es decir, que en la exposición se habla de manera imparcial. Se toma un fenómeno como referencia y se explica el fenómeno. Se da a entender cómo funciona este. Justamente lo que está haciendo la lectura es exponer una serie de problemáticas acerca de la luz artificial por las noches, por lo que nuestro texto es expositivo. Siguiente pregunta. Seleccionar dos ideas principales del texto. Y aquí quiero hacer una aclaración. Siempre tenemos que tener clara la diferencia entre idea y dato, ¿vale? Una idea es un razonamiento a partir de cierto dato. Un dato es solamente información. Por ejemplo, la 1. Nuestro reloj biológico transmite ritmos de 24 horas a nuestro organismo mediante impulsos neuronales y hormonales. Eso es un dato. Sin embargo, 2. La exposición a la luz artificial durante la noche representa un factor de riesgo para desequilibrar el reloj biológico. Esa sería una idea, ¿vale? Por lo cual, la 2 está correcta. 3. Nuestras casas, trabajos y calles están iluminadas todo el tiempo durante el día y la noche. Eso es un dato. 4. La desincronización del sistema circadiano trae problemas para la salud a largo plazo. Eso es una idea. Así pues, 2 y 4 son ideas principales del texto, por lo que la respuesta correcta sería C. 75. A partir de la lectura puede inferirse que la luz artificial por la noche produce factores adversos porque la inferencia es lo mismo que la deducción. La inferencia se logra a través de analizar los datos que se nos presentan y llegar a una conclusión a partir de los mismos. Bueno, podemos inferir que la luz artificial afecta a nuestros ciclos circadianos y que a su vez la afectación de nuestros ciclos circadianos afecta a nuestro cuerpo y a la salud del mismo. Por lo que es lógico pensar que la respuesta correcta sería la B, desencadena enfermedades asociadas a la desincronización circadiana. Si esto no quedase claro, les recomendaría leer de nuevo el párrafo 3 y el párrafo 4, donde se indaga sobre ello.
Pregunta 76. A partir de la lectura no puede inferirse que, es decir, que la lectura no te da datos suficientes para pensar en qué cosa, ¿vale? Entonces, aquí la respuesta correcta es muy sencilla, es la C. La depresión, la obesidad y el sobrepeso y el cáncer siempre son causados por desincronizaciones circadianas. Tengan siempre mucho cuidado con estas expresiones de tipo absoluto, que son muy peligrosas en los exámenes, porque si el texto no dice siempre y en uno de los incisos de la respuesta dice siempre, casi nunca va a ser la respuesta correcta. Son respuestas que engloban generalidades y los textos regularmente hablan de particularidades. 77. ¿Cuál es la intención comunicativa del siguiente fragmento? El sistema circadiano consiste en una especie de reloj principal localizado en el cerebro. Este reloj biológico transmite ritmos de 24 horas a todos los tejidos por medio de señales neurales y señales hormonales. La respuesta correcta es B, explicar un proceso, en este caso un proceso biológico llamado sistema circadiano. Por ejemplo, para que fuese correcta la respuesta A, debatir un argumento, tendríamos que ver que el autor asume una postura que juzga el sistema circadiano como bueno, como malo, que dice que la teoría del sistema circadiano está bien o es incorrecta, por poner algunos ejemplos. 78. Elegir la opción que presenta el significado de la analogía subrayada en el fragmento. Conceptos análogos, conceptos que se complementan y que tienen significados equivalentes al complementarse. El sistema circadiano consiste en una especie de reloj principal localizado en el cerebro. Por tanto, según la lectura, ¿cuál sería el significado real de la metáfora una especie de reloj principal? La respuesta sería D. El sistema circadiano funciona como un reloj porque regula los tiempos fisiológicos del organismo. 79. ¿Qué paráfrasis corresponde al fragmento citado? La falta de oscuridad promovida por una excesiva exposición a diferentes intensidades de luz provoca alteraciones circadianas. Es decir, decirlo con otras palabras, con palabras más comunes, más generales. Es decir lo mismo, pero con palabras más sencillas. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. La falta de oscuridad generada por una excesiva exposición a diferentes intensidades lumínicas trae como consecuencia la alteración del ciclo circadiano. Bueno, la siguiente pregunta es muy sencilla. Dice, según la lectura, identificar un objeto que no produce luz artificial. Bueno, siguiendo la lectura y también la lógica general, la A, que es una veladora que produce luz natural debido al fuego, sería nuestra respuesta correcta. Nuestra siguiente lectura es esta, antioxidantes naturales, de las que debemos responder de la pregunta 81 a la 90. 81. Según el contexto de la lectura, seleccionar una frase antónima de la siguiente oración. Los antioxidantes naturales junto con otros productos de origen natural crean un efecto sinérgico beneficioso para la salud. Entonces tenemos que encontrar una frase que sea lo contrario a lo que se está diciendo. La palabra clave sería beneficioso. Entonces, nuestra respuesta correcta es de los antioxidantes naturales en cooperación con otros productos naturales resultan nocivos para la salud. Lo contrario o lo antónimo de beneficioso es nocivo. 82. Seleccionar el campo semántico al que pertenecería el término naturales en el contexto de la lectura. La ingesta de frutas y verduras, así como la utilización de productos farmacéuticos naturales que contienen antioxidantes, revierten procesos dañinos. Ok, para responder esta pregunta, primero tenemos que entender qué es un campo semántico. Un campo semántico es un grupo de palabras que tienen relación entre sí. Entonces tenemos que utilizar nuestra palabra naturales dependiendo del contexto que se nos ha dado arriba. Dice, productos farmacéuticos naturales. No nos confundamos, no puede ser la respuesta A, porque si bien las frutas y las verduras y los cereales son naturales, la palabra naturales no es ni una fruta, ni una verdura, ni un cereal.
Sin embargo, naturales comparte raíces semánticas con genuino, puro, inalterado. Es decir, cuando hablamos de un producto natural, hablamos de un producto puro o genuino o que no ha sido pasado por máquinas. Por lo que la respuesta correcta sería D. 83. Seleccionar el tipo de texto que corresponde a la lectura anterior. De nuevo podemos descartar descriptivo y narrativo. Los textos descriptivos tienden a ser mucho más cortos. Y recuerden que para que haya un texto narrativo tiene que haber un personaje principal al que le pase un acontecimiento llamado peripecia y debe de haber un arco narrativo, principio, nudo y desenlace. De nuevo estamos ante un texto de tipo expositivo. Pensemos que los textos argumentativos regularmente tocan otro tipo de temas, sociales, políticos, temas más delicados. Es mucho más drástica la posición del autor con respecto al tema tratado. De nuevo tenemos una pregunta de contexto. Según el contexto de la lectura, seleccionar un sinónimo de generadores. Los radicales libres pueden ser generadores de reacciones en cadena que causan procesos inflamatorios. Nos piden entonces encontrar un significado equivalente al significado original. Aislamos la frase clave y decimos ¿qué sería lo equivalente a generadores de reacciones? Transformadores, causantes, alternadores, destructores. En este caso sería B, causantes, porque los procesos inflamatorios pueden deberse a los efectos de radicales libres. Eso lo podemos confirmar en el párrafo 2 de nuestra lectura. 85. Según el texto, ¿cuál es el papel que desempeñan los radicales libres en el organismo? Como podemos ver, en el párrafo 2 se habla de ellos. Y dice, los radicales libres pueden ser generadores de reacciones en cadena que causan procesos inflamatorios. También se sabe que son causantes de gran cantidad de enfermedades degenerativas. Es decir, se está hablando de los radicales libres como algo negativo en el organismo. Si nos fijamos en el A, C y D, se habla de los radicales libres como algo beneficioso, algo bueno. Sin embargo, en la B dice los radicales libres entorpecen la asimilación de antioxidantes necesarios para el organismo, lo cual es correcto. La 86 dice, seleccionar el mapa conceptual que esquematiza las ideas principales presentes en el primer párrafo de la lectura. Yo ya he marcado aquí la respuesta correcta, pero fijémonos en lo siguiente. El primer párrafo comienza de la siguiente manera. Los flavonoides son un tipo importante de compuestos de origen vegetal. Los flavonoides, ya el autor nos está diciendo cuál es la idea principal sobre la que va a hablar. Por lo tanto, la idea principal en un mapa conceptual siempre tiene que estar en la parte de hasta arriba, lo que descartaría la C y la D como respuestas correctas. En los recuadros marcados en verde he puesto las palabras o frases claves que nos ayudan a entender cuál es la estructura concreta de este mapa conceptual. Dice son de origen vegetal, es decir, nos están explicando primeramente su origen. Y luego dice, estos compuestos sirven como agentes protectores de las plantas, por ejemplo, bla, bla, bla. Es decir, nos están ayudando a entender cuáles son las funciones. Y justamente dice que funciones en plantas y luego dice que funciones en seres humanos. Por lo que la respuesta correcta es A. 87. A partir del texto puede inferirse que los antioxidantes son... Bueno, en primer lugar se habla bien de los antioxidantes. Recordémoslo porque dice que son capaces de capturar los radicales libres. Los radicales libres son en este caso los agentes nocivos para la salud. Entonces, veamos las respuestas. B no puede ser porque dice son agentes oxidantes y recordemos que la palabra anti significa en contra, es un prefijo. Entonces, los antioxidantes están en contra de la oxidación, entonces no pueden ser agentes oxidantes. Y la D dice son moléculas altamente reactivas que dañan a los seres vivos. Esos en realidad son los radicales libres, recordémoslo. La A en realidad no tiene mucho sentido, es una idea un poco cantinflesca. Y la C dice son moléculas capaces de retrasar, evitar o revertir la oxidación celular. De ahí viene su nombre, antioxidante.
88. ¿Cuál es la intención comunicativa del siguiente fragmento? Los antioxidantes son de gran importancia porque son capaces de capturar los radicales libres y evitan que reacciones en cadena se lleven a cabo. La respuesta correcta es D, sostener una idea. ¿Qué idea? Bueno, la idea de los aspectos positivos de estas moléculas. 89. ¿Cuál es la intención comunicativa de la lectura antioxidantes naturales? Bueno, esta respuesta es muy sencilla si entendemos cuál es el tipo de texto al que nos estamos enfrentando. Habíamos ya dicho en algunas preguntas anteriores que el texto era un texto de tipo expositivo. Los textos expositivos, ¿qué hacen siempre? Toman un tema y lo explican. La respuesta correcta sería de explicar una idea. Por eso siempre hay que repasar los prototipos textuales: narración, descripción, argumentación, exposición. Y última pregunta: ¿cuál es el sentido de la analogía subrayada en el fragmento citado? Los flavonoides actúan como escudos contra los rayos UV. En este caso se está utilizando la metáfora escudo, es decir, se está utilizando con un doble sentido. ¿Cuál es la función de un escudo? Proteger. Por lo que la respuesta correcta sería C. Los flavonoides protegen a las plantas de los efectos adversos de los rayos UV. Bueno chicos, eso es todo. Cualquier duda, siéntanse libre de dejarla en la parte de los comentarios. Que tengan bonito día o bonita tarde. Hasta luego.